Inmediatamente después de que Jesús recibió el bautismo, se abrieron los cielos y el Espíritu Santo se posó sobre él en forma de paloma. Y resonó la voz del Padre que decía: Este es mi Hijo amado, en quien he puesto todo mi amor. Oramos en esta Santa Eucaristía, en el novenario, por el eterno descanso de Eugenio Marreggi. Oramos también por las intenciones que dejas en los comentarios y aquellas que llevas en tu corazón. Oramos por todos los matrimonios que sufren dificultades. Oramos por todos los cristianos para que no se dejan vencer por el enemigo, por el diablo, sino al contrario, que amemos más el servicio a Dios y a nuestros hermanos. Oramos por los que están condenados injustamente, por aquellos que están pagando algo que no deben, que no han cometido, para que sean liberados de cualquier atadura. Oramos también por aquellos que sufren a causa de la opresión del diablo, aquellos que viven bajo la influencia del pecado, para que sea Dios en su infinito amor, en su infinita misericordia, que le conceda la gracia de ser liberado. Oramos también por el eterno descanso de su santidad el Papa Benedicto XVI. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Queridos hermanos, para celebrar con gozo estos sagrados misterios, vamos a reconocer que somos pecadores diciendo todo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión. Por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles y a los santos, y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Alabamos la majestad de Dios diciendo todos: Gloria a Dios en el cielo, en la tierra paz a los hombres que aman el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos. Te damos gracias, Señor Dios Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros. Porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán descendió el Espíritu Santo sobre él, concede a tus hijos de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: Miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha que aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación,
te llamé, te tomé de la mano y te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de la mazmorra a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Al salmo respondemos, te alabamos, Señor. Todos, te alabamos, Señor. Hijos de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece. Postrados en su templo santo, alabemos al Señor. Todos, te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Todos te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Todos te alabamos, Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa con estas palabras. Ahora caigo en la cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel, para anunciarles la paz por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben ustedes lo sucedido en toda Judea, que tuvo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Aleluya, aleluya. Se abrió el cielo y resonó la voz del Padre que decía, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Aleluya. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo, yo soy quien debe ser bautizado por ti, ¿y tú vienes a que yo te bautice? Jesús le respondió, haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizar. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios, que descendía sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz que decía desde el cielo, este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Pidamos la presencia del Espíritu Santo en nuestras vidas, en nuestros corazones. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la faz de la tierra. Oh Dios, que iluminaste los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas según ese mismo Espíritu y gozar para siempre de tus consolaciones. Amén. Sean bienvenidos, queridos hermanos, a esta celebración de la Eucaristía. Hoy oramos con la palabra de Dios. Hoy estamos celebrando la fiesta del bautismo del Señor. Esta fiesta que nos invita a nosotros los cristianos a cada día renovar. En este día debemos renovar nuestras promesas bautismales, donde celebramos la fiesta del bautismo del Señor. Y mira lo que nos dice la palabra de Dios.
tres cosas que nosotros debemos aprender del bautismo. ¿Por qué los protestantes siempre critican a los católicos de que no se debe bautizar? A los niños, por supuesto. ¿Por qué los protestantes, si una persona fue bautizada, ellos lo vuelven a bautizar? ¿Acaso el bautismo que se recibe en la Iglesia Católica no es el bautismo? Ah, sí, lo que pasa es que ese bautismo lo recibieron cuando ellos no sabían nada. Pues mire lo que pasa. Abraham fue el primer hombre circuncidado a muy edad avanzada, mucha edad avanzada. Ya era un hombre, digámoslo así, entre comillas, anciano, ¿verdad? Ya era un hombre de edad avanzada. Y fue el primer que se circuncidó para pertenecer al pueblo de Dios. De ahora en adelante, todo el que quisiera pertenecer al pueblo de Dios tenía que circuncidarse. Esto porque Dios prometió sacar un pueblo desde Abraham. Y el pueblo se iba a reconocer por la circuncisión. Ese era el medio por el cual se hacían pueblo de Dios, por la circuncisión. Si tuviera que hacer las cosas así, ¿verdad? Como dicen los protestantes, hay que esperar que el niño tenga 33 años para que se bautice, o que esté grande para que se bautice, ¿verdad? Entonces Jesús tendría que haber esperado estar grande para ser circuncidado, para poder pertenecer al pueblo de Dios. Porque Él comenzó a pertenecer al pueblo de Dios sin tener uso de razón. Dice el Evangelio que a los 8 días fue llevado a circuncidar al templo. Fue llevado a circuncidar al templo. Belén estaba cerca de Jerusalén. Por lo tanto, ellos lo llevaron a los 8 días a circuncidar a Jesús. ¿Qué pasa? ¿Sí? Que Jesús no tenía uso de razón. Y Jesús, siendo niño, 8 días de nacido, Él comenzó a pertenecer al pueblo de Dios. Ok, Jesús fue bautizado entonces a los 30 años. ¿Por qué yo tengo que esperar a los 30? Con el bautismo, yo no acepto la fe. Ojo, ¿qué quiero decir con esto? Que con el bautismo yo voy a obtener tres cosas. Primero, me voy a convertir, ¿sí?, en hijo amado de Dios. Segunda, se me van a abrir las puertas del cielo. Y tercera, va a descender sobre mí el Espíritu Santo. O lo podemos decir así. Primero, se me abre la puerta del cielo. Segundo, recibo el Espíritu Santo. Y tercero, me convierto en hijo amado de Dios. Esas tres cosas suceden en el bautismo. ¿Cómo nosotros nos damos cuenta de ello? Nos damos cuenta de ellos, ¿por qué? Porque Jesús nos muestra en su Evangelio de Mateo lo que pasa por medio del bautismo. Juan dice, ¿sí?, Juan dice que lo bautice Jesús. Jesús dice a Juan que lo bautice y Juan se resistía. Soy yo quien debe ser bautizado por ti, dice Juan. ¿Y tú vienes para que yo te bautice? Jesús le respondió, haz ahora lo que te digo porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizar. Juan fue el que bautizó a Jesucristo. ¿En dónde? En el río Jordán. Tengo la gracia que fui hasta el río Jordán. Tengo la gracia que allá algunas personas renovaron las promesas bautismales. Tengo la gracia de haber estado allá donde estuvo Jesús. Qué bonito, porque es una experiencia maravillosa. Es una experiencia, si yo lo veo desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de Dios, pues tenemos una gran experiencia de amor de Dios, de pisar la tierra santa, la tierra donde estuvo nuestro Señor Jesucristo, estar en el río donde estuvo Jesucristo y renovar las promesas bautismales donde Jesús fue bautizado. Qué bonita experiencia cuando nosotros vamos con un corazón de verdad lleno de Dios, con un corazón abierto a las cosas de Dios. Y yo le doy gracias a Dios porque esto que yo leo en el Evangelio de Mateo, ahora lo puedo visualizar, lo puedo ver,
cómo fue en el tiempo de Jesús. A lo mejor no fue como ahorita, ¿sí? Es un desierto, por supuesto, donde está el río Jordán, es un desierto, ¿sí? Y es algo maravilloso porque Juan el Bautista vivía en ese desierto. Hoy en día pues ya hay habitantes cerca y toda esta cuestión, pero en el mayor caso nos damos cuenta de que es un desierto y que allí fue donde el Señor fue bautizado y que nosotros podemos tener esa experiencia de Dios. Por eso cuando leo el Evangelio me transporto a ese lugar e imagino esta escena de Juan bautizando a Jesús y que el Señor le dice, mire, conviene que lo hagas ahora porque así cumplimos lo que Dios quiere. Y Juan termina bautizando a Jesús. ¿Qué recibimos nosotros? ¿Por qué Jesús se bautiza a los 30 años? Porque tiene que cumplir de esa manera, con su uso de razón, tiene que cumplir lo que Dios quiere. ¿Qué es lo que Dios quiere por medio del bautismo? Por medio del bautismo Dios quiere que ustedes y yo entremos al cielo, que se nos abran las puertas del cielo. Por eso es importante bautizar a los niños. A los niños queremos abrirle las puertas de los cielos. ¿Qué pasa con los protestantes? Los protestantes dicen, mire, hay muchos niños que han nacido en el protestantismo y todavía tienen las puertas del cielo cerradas. ¿Cuántos niños no mueren sin bautizo y las puertas del cielo para ellos se cierran? Nosotros tenemos que orar por aquellos niños que nacen en el protestantismo y que sin culpa alguna tienen las puertas del cielo cerradas. Hay que orar mucho. Hay que orar por ellos. Hay que pedirle a Dios por ellos. Por esos niños que cuando mueren tienen las puertas del cielo cerradas por la ignorancia de los protestantes. Porque los protestantes no quieren aceptar el bautismo para los niños. Jesús lo hace a los 30 años porque tiene que cumplir una profecía. Cumplir lo que Dios quiere para así acceder nosotros a lo que Dios nos quiere regalar. Por eso dice la palabra de Dios. Entonces Juan accedió a bautizarlo y al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se abrieron los cielos, se le abrieron los cielos. ¿Se le qué? Abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo que descendía sobre él en forma de paloma. ¿Qué pasa? En Jesús vemos todos estos signos, en Jesús vemos todos estos prodigios que a lo mejor en nuestros hijos no los vemos. Padre, pero es que yo fui a bautizar al niño, no vi que el cielo se abrió, no vi que bajó el Espíritu Santo y no escuché la voz. No, esto tenía que pasar para que se cumpliera lo que Dios quería y para que nosotros por medio de Jesucristo nos enteráramos lo que íbamos a recibir en el bautismo. ¿Qué vamos a recibir en el bautismo? Que a cada uno, a Jesús que fue bautizado, se les abrieron los cielos y vio al Espíritu Santo que descendía sobre él, el Espíritu de Dios que en forma de paloma. Cuando usted es bautizado, a usted personalmente o a ese niño se le abren las puertas del cielo. Es bienvenido a la casa de Dios. Así como usted lo oye. Que los protestantes no quieran bautizar a los niños que nacen en el protestantismo, pues no se le abren las puertas del cielo. Que está esperando a ser grande, el bautismo va a ser en nombre de la Trinidad, la fórmula trinitaria. El bautismo es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Nosotros vamos a encontrar en Mateo, al final, vayan y hagan de todos los pueblos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Qué pasa? Que la Santísima Trinidad se hace presente en el bautismo. Primero, el Hijo, el Espíritu y el Padre se hacen presentes en el bautismo. Porque si a Jesús, que siendo Dios, se le abrieron las puertas del cielo, con más razón a nosotros los cristianos, Dios quiere que se nos abran las puertas del cielo. Se las abre a su Hijo para poder abrirnosla a nosotros. Le abre las puertas del cielo. Y desciende el Espíritu Santo en forma de paloma, y se oyó una voz que decía del cielo: este es mi Hijo muy amado. Cuando usted bautiza a un niño, desciende sobre él el Espíritu Santo. Y ese niño se convierte en hijo muy amado, en que tengo mis complacencias. Dios se complace en cada bautizado.
Dios se complace en cada hijo que viene a la iglesia. Dios se complace en cada persona que lo busca a Él de corazón. Y Jesús nos da entonces ese mandato. Vayan y hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolas. ¿Cómo me hago discípulo yo de Jesús? Bautizándome. Por eso los niños son discípulos de Jesucristo, porque son bautizados en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿En qué bautizan los protestantes? Digámoslo así, sería como un bautismo de conversión, entre comillas. Porque Juan bautizaba, pero no era un bautismo como el de Jesús. Él decía, este bautismo es para que ustedes se conviertan, para que ustedes cambien de conducta. Porque vendrá uno a bautizarlo con fuego. Ese fuego es el Espíritu Santo, es Jesucristo. Es el Espíritu Santo que viene a darse en Jesucristo. Entonces, estas tres cosas se hacen presentes en nuestra vida. Se nos abre el cielo. Cuando venga un protestante a decirle a usted, mire que ese bautismo no sirve porque usted le dice San Mateo capítulo 3, versículo del 13 o del 15 en adelante. Le puede leer todo este texto del Evangelio, del 13 en adelante hasta el 17, o del 15 en adelante. Le pueden leer. ¿Qué pasa? Que Jesús nos dice a nosotros, se nos abren los cielos. Cuando usted le diga, mire, usted ya bautizó, usted le dice al protestante, ¿usted ya bautizó a su hijo? No. ¿Qué pasa cuando usted no bautiza a su hijo? Tiene la puerta del cielo cerrada. Y dígale al niño, mire hijo, usted tiene la puerta del cielo cerrada. Porque cuando usted le enseña eso al niño, el niño se va a hacer una interrogante. Yo quiero las puertas del cielo abiertas para él. ¿Por qué mi papá me niega a mí en la entrada al cielo? Y eso es así que hay que decírselo. Porque ellos andan con doctrinas engañosas diciendo que tienen que ser grandes, que tienen que primero conocer la fe, porque en el libro de los Hechos de los Apóstoles primero conocían la fe y luego conocían. ¿Por qué conocían la fe cuando eran grandes? Porque el cristianismo estaba iniciando, la Iglesia Católica estaba iniciando y por lo tanto le tenían que enseñar la fe a todos los adultos. Y dice la palabra de Dios que cuando ellos aceptaban la fe, entonces aceptaban el bautismo y bautizaban a toda la familia, grandes y pequeños, ricos y pobres. Desde el más pequeño hasta el más grande se bautizaba en la familia. Entonces, no era que solamente se bautizaba el que escuchaba la predicación, no, era toda mi familia, nos vamos a convertir al cristianismo. Y toda la familia era bautizada, y desde el niño pequeño hasta el más anciano eran bautizados. Y luego ya iban otra vez en el camino de la perfección, escuchando la fe en el conocimiento a Jesucristo. Por eso nosotros vemos aquí que Jesús no empezó a predicar y después se bautizó, no. Jesús primero se bautizó para comenzar a predicar. El niño primero se bautiza para conocer luego la fe. Por el bautismo me hago hijo de Dios, no me hago católico. Me hago hijo de Dios. Y escuchando la fe y practicándola, me hago católico. ¿Por qué se dice esto o por qué estoy diciendo esto? Porque si usted va donde hay una licorería, porque si usted va donde hay lugar de prostitución, porque si usted va, usted le pregunta, mire, ¿a qué religión pertenece? Y van a decir los borrachos, y van a decir los que están en la prostitución, y van a decir todo, es que yo soy católico porque yo me bauticé. El bautismo no te hace católico, el bautismo te hace hijo de Dios. Y como hijo de Dios, no debes pecar, no debes andar en la borrachera, ni debes andar en la prostitución, ni debes andar en las drogas, ni debes andar en la homosexualidad, ni debes andar en ninguna cosa mala. Como hijo de Dios tienes que andar en las cosas de Dios. Y Jesucristo se bautizó y comenzó a predicar las cosas de Dios. No se bautizó para ir a pecar, se bautizó para buscar las cosas de Dios. Cuando usted es bautizado es para seguir buscando las cosas de Dios y para amar a Dios. Porque el bautismo te hace hijo de Dios, no te hace católico. Cuando aprendes la fe te haces católico. Cuando conoces a Jesucristo te hace católico. Cuando cumples los mandamientos eres un católico. Cuando haces lo que la iglesia te pide eres un católico. Cuando yo conozco la fe soy católico. Ahí puedo decir yo, sí soy un católico. Pero hay personas que solamente fueron bautizadas y más nunca volvieron a la iglesia y dicen, yo soy católico. No eres católico porque no estás practicando la fe, estás viviendo en el pecado. Lo que eres es un pecador como todos.
como todo, pero hay pecadores que van a la iglesia y hay pecadores que se quedan en el pecado. Entonces, como hijo de Dios tengo que ir a la iglesia, como hijo de Dios tengo que apartarme de las cosas malas, del pecado, de la división, del egoísmo, de todas esas cosas, porque soy hijo amado. Ahora soy hijo amado de Jesús, de Dios Padre, y Dios Padre se complace en mí, no en el pecado que yo esté haciendo, sino se complace en el bien que yo pueda hacer, en cumplir los mandamientos, que es amar a Dios sobre todas las cosas y a mi prójimo como a sí mismo. En eso se complace Dios por medio de su Hijo amado, que ha recibido el sacramento del bautismo. Y entonces el niño protestante pierde la gracia del bautismo. Primero, porque no se le abren las puertas. Entonces usted le puede decir a ese niño: mire, hijo, usted tiene las puertas del cielo cerradas y su papá le niega a usted el bautismo en la iglesia católica, porque en la iglesia se bautiza, y ahí busca la última cita del Evangelio de San Mateo, donde dice Jesús: vayan y hagan de todos mis discípulos, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese es el mandato de Jesús. Vayan. Entonces, usted todavía no es discípulo del Señor porque no ha sido bautizado en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Segundo, que no ha recibido el Espíritu Santo. Y tercero, que no eres hijo de Dios. Hay que hacerle entender las cosas y hay que hablar con claridad. No se puede andar dando rodeos, no. Hay que decirle las cosas a los niños porque ellos se entienden. Cuando usted le diga a un niño protestante eso, usted verá que el protestante se va a ir. Va a dejar, como decimos aquí, va a dejar la peluca. Se va a ir porque ellos van a ver que usted le está diciendo la verdad al niño, y que los niños se escuchan, los niños sí escuchan y absorben la verdad. Entonces después se harán las interrogantes. ¿Por qué mi padre no quiere que se me abran las puertas del cielo? ¿Por qué mi papá no quiere que el Espíritu Santo descienda sobre mí? ¿Por qué tengo que esperar tantos años para recibir eso cuando a mí me dicen que lo puedo recibir ya desde ahora? Háblenle a los protestantes, no tengan miedo de decirle las cosas como son. De decir, con el bautismo es esto, esto, esto. Los protestantes con el bautismo es para pertenecer a una religión. Los católicos con el bautismo pertenecen a Dios, hijos de Dios. Con la circuncisión no era que se hacían de la religión, no. Con la circuncisión se hacían formar pueblo de Dios. Por medio de la circuncisión ellos sabían que pertenecían al pueblo de Dios. Por medio del bautismo nosotros sabemos que somos hijos de Dios, hijos amados en quien Dios se complace, pero que nosotros tenemos que hacer siempre bien. Pues que ojalá nos podamos esforzar como auténticos cristianos para amar a Dios de todo corazón. Amén. Vamos a profesar nuestra fe diciendo todo. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado. Descendió a los infiernos y al tercer día resucitó entre los muertos. Subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a los vivos y a los muertos. Creo en el Espíritu Santo, en la Santa Iglesia Católica, en la comunión de los santos, en el perdón de los pecados, en la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. A Dios Padre rico en misericordia, que perdona y justifica a quien se dirige a Él, elevemos nuestra oración y digámosle juntos: renueva en nosotros, Padre, la gracia del bautismo. Todos, renueva en nosotros, Padre, la gracia del bautismo. Por la Iglesia, que tome una firme posición contra el pecado y acoja con bondad a los pecadores que vuelven al Padre, perseverando en el camino de la conversión y purificación tras su Maestro. Oremos al Señor. Renueva en nosotros, Padre, la gracia del bautismo. Por el Papa y todos los que están comprometidos en la nueva evangelización, que a través del ministerio de la predicación anuncian a todo hombre el inmenso don del bautismo, mediante el cual podemos ser renovados interiormente a imagen del Hijo, en quien el Padre ha puesto su complacencia. Roguemos al Señor. Renueva en nosotros, Padre, la gracia del bautismo. Por todos los catecúmenos, que en ellos crezca la conciencia de que el don del santo bautismo los asemejará a la vida misma de Jesús,
y experimenten la gratitud y la responsabilidad de llegar a ser auténticos hijos de Dios, roguemos al Señor. Renueva en nosotros, Padre, la gracia del bautismo. Por las personas que aún no han descubierto la presencia y la acción del Espíritu Santo en su vida y llevan a cuesta del peso de la existencia, cada día más gravoso, que puedan abrirse al Consolador para que su vida, enriquecida con los dones y carisma del Espíritu, sea alegre, suave y libre. Roguemos al Señor. Renueva en nosotros, Padre, la gracia del bautismo. Por nosotros aquí reunidos, para que dejemos posar en nuestra vida al Espíritu Santo y nos haga también predilectos del Padre, roguemos al Señor. Renueva en nosotros, Padre, la gracia del bautismo. Dios Padre misericordioso, que en el acontecimiento del bautismo en el Jordán nos ha revelado la identidad de tu Hijo Jesucristo, haz que escuchemos con corazón dócil su palabra. Te lo pedimos por Cristo nuestro Señor. Amén. Presentamos ahora las ofrendas del pan y del vino. Bendito sea, Señor, Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y será para nosotros pan de vida. Bendito seas por siempre, Señor. Bendito seas por siempre, Señor, Dios del universo, por este vino, fruto de la vida y del trabajo del hombre que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Y será para nosotros bebida de salvación. Bendito seas por siempre, Señor. Oren, hermano, para que este sacrificio mío y de ustedes sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba de tus manos este santo sacrificio para alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien y el de toda su santa iglesia. Acepta, Señor, los dones que te presentamos en la manifestación de tu Hijo muy amado, para que la oblación de tus hijos se conviertan en el mismo sacrificio de aquel que quiso en su misericordia lavar los pecados del mundo, el que vive y reina por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Levantemos el corazón, lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario en nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque mostraste en el Jordán como signo admirable el misterio del nuevo bautismo, para que por aquella voz venida del cielo creyéramos que tu palabra ya estaba habitando entre nosotros, y por el Espíritu Santo que descendió en forma de paloma, se supiera que Cristo, tu siervo, era ungido con el óleo de alegría y enviado a anunciar el Evangelio a los pobres. Por eso, a una con los coros de los ángeles, te alabamos continuamente en la tierra, aclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana en el cielo. Bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu Espíritu, de manera que se conviertan para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual cuando iba a ser entregado a su pasión voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe. Sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dándote gracias de nuevo, lo pasó a sus discípulos diciendo:
Tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío, yo creo en ti, Señor. Aumenta nuestra fe, sánanos, Señor, llénanos de ti, Señor Jesús. Cristo se entregó por nosotros, por tu cruz y resurrección nos ha salvado, Señor. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación, y te damos gracias porque nos haces dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuantos participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra, y con el Papa Francisco, con nuestro obispo Jesús, y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Recuerda a tu hijo, Eugenio Marechi, a quien llamaste de este mundo a tu presencia. Concédele que así como ha compartido ya la muerte de Jesucristo, comparta también con él la gloria de la resurrección. Y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros, y así, con María la Virgen, Madre de Dios, su esposo San José, los apóstoles y cuantos vivieron en toda amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo Jesucristo compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. El amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones con el Espíritu Santo que se nos ha dado. Digamos juntos con fe y esperanza: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad. Tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. La paz del Señor esté siempre con ustedes y con tu espíritu. En medio de Dios nos damos la paz. La paz sea contigo. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entre en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Este es aquel de quien Juan decía: yo lo he visto y doy testimonio de que
Él es el Hijo de Dios. Oremos. Saciado con estos sagrados dones, imploramos, Señor, tu clemencia para que, escuchando fielmente a tu unigénito, nos llamemos y seamos de verdad hijos tuyos. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes, sus trabajos, sus familias, y les acompañen siempre. Amén. A María, nuestra Madre del Cielo, le decimos: Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Que la alegría del Señor sea nuestra fuerza, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor. Feliz día para todos y que Dios los bendiga. Mañana nos vemos a la misma hora por este mismo lugar. Feliz fin de semana.